Muy buenas noches, amada familia. Qué gusto es poder estar hoy con ustedes. Es un privilegio siempre poder compartir en estos miércoles de crecimiento. Bueno, como saben, desde las mañanas tenemos nuestros tiempos de oración. Si tú aún no te has conectado, te animamos a que el próximo miércoles lo puedas hacer. Y hoy me tocó, bueno, estar delante de ustedes y con la ayuda de Dios. Mi oración, mi deseo es que lo que podamos compartir, platicar esta noche, durante estos minutos, pueda ser de bendición. Los miércoles la intención es que podamos dar estos pequeños mensajes que nos ayuden en nuestro día a día, que nos ayuden a crecer, a ser mejores, a tener una vida piadosa, a tener una vida cristiana, y que eso se pueda reflejar en nuestra conducta, ¿verdad? En nuestras palabras, en todo lo que hacemos. Y antes de empezar, quiero orar, poner en manos de Dios este tiempo, estos minutos. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar juntos en esta noche, como iglesia, como familia. Toma el control de mis palabras, toma el control de mi cuerpo. Sé tú en medio de nosotros, ayúdanos a percibir y a recibir tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, por los que se están conectando, por los que no lo podrán hacer, y bendice a nuestra iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, en esta noche quiero compartirte de una epístola completa, de una carta completa. Y no es ninguna carta de Pablo, que bueno, son las más conocidas. Más de la mitad del Nuevo Testamento está lleno de las cartas de Pablo. Tampoco es cartas de Juan, ¿verdad? Que también conocemos, las cartas de Juan y las de Pedro. Es una carta que es pequeña en su contenido, pero muy extensa en sus enseñanzas. Y esta es la carta de Santiago, ¿verdad? Todos hemos escuchado, probablemente leído, hay versículos muy famosos, ¿verdad? Como la fe sin obras es muerta, como orar por los enfermos, como pedir sabiduría, como todo lo que proviene, todo el don perfecto proviene de lo alto. Todos estos versículos están aquí metidos y es una carta que fue escrita, bueno, pues por el hermanito de Jesús, el hermano pequeño de Jesús, ¿verdad? Este personaje que en su momento pues no creía, ¿verdad? Que no creía en lo que Jesús hacía o quién Jesús era probablemente, hasta después de su resurrección. Entonces, Santiago como tal, como personaje, es una figura que aporta mucho al tema de apologética, ¿verdad? La defensa de la fe. ¿Por qué? Porque, bueno, si no crees en Jesús resucitado, ¿verdad? Pues, bueno, vano es todo lo que hacemos. Y Santiago es esta persona que en un momento no creía, vio que Jesús resucita y a partir de ahí la misma palabra nos enseña que Él se convierte en un pilar, en un baluarte, en un pilar, en un fundamento de la iglesia en Jerusalén. Pero bueno, nada más como datos importantes a saber, porque no es Santiago el apóstol, ¿ok? Y ya nada más con eso nos queda un poco claro. Esta carta como tal es la carta que tiene muchísima más carga social, ¿sí? Es la carta que nos enseña, que nos habla acerca del comportamiento, de cómo debemos tratar, de cómo debemos hablar. Es una carta que nos habla mucho acerca de nuestra práctica. Es la carta que tiene más verbos en imperativo por metro cuadrado, ¿verdad? Son estas cartas que todo tiempo están ir y hacer, tener por sumo gozo, tener paciencia, orar sin cesar, tener gozo, amar a los demás, es hablar sin quejas, muchos imperativos en medio de toda la carta. Y bueno, es importante saber lo que está dirigida para los judíos que estaban en ese momento siendo perseguidos en la dispersión. Todos aquellos judíos que estaban fuera
de la tierra prometida. Entonces tiene un trasfondo, un contexto cultural muy importante porque nos ayuda a poder ver cuál era la razón, cuál es el motivo, cuál es la importancia. Esta carta tiene mucha... bueno, de hecho hay muchas personas que no le dan la importancia porque no aparece como un tratado teológico, ¿verdad? Y es eso que nos habla de nuestras obras. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos la Biblia, porque muchos podemos venir a la Biblia y leerla con una perspectiva desde Romanos, por ejemplo, desde Gálatas, ¿no? A lo mejor de la ley, de una estructura, de algo sistemático. Y es importante siempre venir a la Biblia con los ojos de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es lo que Jesús quiere, el Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de lo que leemos? Entonces, es por eso que ha causado mucha controversia, ¿verdad? Porque pareciera que Santiago y Pablo estuvieran contradiciéndose, pero quiero con la misma palabra, con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche poder encontrar que las dos partes son necesarias y que no están peleadas una con otra, la fe y las obras. Así que bueno, como temas centrales son la sabiduría, la fe y las obras, el comportamiento, la ética. Y quiero rápidamente ir avanzando porque creo que es importante entender qué es lo que Santiago tiene que decirnos para nuestro día a día. Y esto es algo súper importante porque vamos a verlo, pero a veces somos muy oidores, pero poco hacedores, ¿verdad? O queremos que el Señor haga sin tener paciencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche? Si tú eres la primera vez que te estás conectando, te animo a que puedas escuchar y poder atender lo que Dios quiere hablarte, y estoy seguro que algo de lo mucho que podamos platicar esta noche podrá ser útil y de bendición para tu vida. Bueno, comienza saludando, ¿verdad? Como casi todas las cartas. A diferencia de nuestras cartas hoy en día, el saludo y quien escribe siempre estaban al principio. Hoy en día, como lo hacemos, escribimos una carta y al final ponemos atentamente fulanito de tal. Pero en este entonces se acostumbraba siempre a ir con el saludo por delante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y no os falte cosa alguna. Verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Está hablando de las pruebas a un grupo, un colectivo de gente que estaba siendo perseguida, que no vivían en la tierra prometida, que probablemente sus costumbres, sus tradiciones, sus convicciones estaban poniéndose a prueba, estaban poniéndose en una tablita floja. Y dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí? Me encanta porque es la única parte de la Biblia que nos da la libertad, que se nos da un sí a lo que podemos pedir, que sería sabiduría, ¿sí? Si alguien tiene sabiduría, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Ahora, esta carta tiene una conexión increíble con el Antiguo Testamento, en este caso con Proverbios, del 1 al 9, toda la parte de la sabiduría, ¿verdad? Que es ese temor al Señor, es esa parte que no nada más es conocimiento. Hoy en día hay tanta lucha de conocimiento, pero no habla de la sabiduría únicamente del saber, sino de esa inteligencia, pero tratada con los guantes de la acción. O sea, es aquellas cosas que sabemos, pero que ponemos en práctica. Entonces, si alguien necesita sabiduría, pídala. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú necesitas sabiduría para algún área en específico de tu vida? Tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos, tu ministerio, las decisiones del futuro, pídele al Señor. Dice: Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Dice aquel que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque muchas veces por la vida podemos andar sin una dirección,
como el pastor en esta semana nos compartía acerca de esa ancla, ¿verdad? De esa permanencia, de ese sustento que únicamente viene por la permanencia en Él. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Dios no nos tienta, ¿verdad? Nadie puede decir Dios le ha tentado, porque Dios no tienta. Cada uno de nosotros somos tentados debido a los deseos de nuestro corazón. Y más adelante vamos a ver esta parte. Más adelante en el verso 19 dice, amados míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Me gusta esta parte porque habla mucho acerca de esta parte que a veces no tenemos. A veces queremos hablar. Y nos habla más de que podamos oír, que seamos tardos para hablar, que seamos tardos para airarnos, que tengamos en mente siempre la posibilidad, la capacidad de poder entrar en diálogos. Hoy en día la gente no quiere conversar. Las redes sociales se han convertido en esos medios de comunicación donde todo el mundo habla, pero nadie quiere escuchar. Donde todo el mundo opina, pero nadie quiere que se cuestionen sus opiniones, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos habla es que podamos tener en mente el diálogo, las conversaciones. Por eso los hogares se han convertido en estos lugares donde podemos platicar, donde podemos conversar, donde podemos detenernos y poder platicar y entablar una conversación alrededor de una enseñanza. Dice, sean prontos para oír, tardos para hablar, ¿sí? Pero más adelante en el 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hoy en día creo que uno de los mayores problemas no es tanto ahora que no escuchemos, sino que escuchamos de más. Todo el mundo puede escuchar, todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar un podcast, de escuchar una prédica, de escuchar mensajes, y creo que es bueno, pero creo que podemos estarnos llenando de más de información, de datos, de conocimiento. Y fíjate lo que dice muy claramente, dice, pero, está bien que escuchen, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque lo que realmente cambia nuestra vida no es lo que sepamos, sino lo que hacemos. Lo que realmente transforma nuestra vida y transforma la vida de otros no es lo que sepamos, sino lo que hacemos. Santiago nos anima a poder ser hacedores de la palabra, ¿sí? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo solamente un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y más adelante habla acerca de aquellos que se creen religiosos, ¿verdad? Aquellos que creen que la religión es únicamente el saber o únicamente el conocer. En nuestro contexto, la palabra religión tiene probablemente no muy bonito trasfondo, significado. Probablemente, yo te soy honesto, tengo unos días que comencé a leer Santiago y me decidí leerlo completo. Me encantó. Tengo toda mi Biblia rayada y es de donde estoy tomando este tiempo, porque creemos que la religión es únicamente conocer o saber, y creemos que la espiritual y la religión son aquellas personas que, voy a decirlo de esta manera, que todo el tiempo están con el amén por delante, ¿verdad? Y sí, amén, y puede sonar muy bonito, pero aquí nos habla de cuál es la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Dice, la religión verdadera, pura, sin mácula, delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión. Prácticamente nos habla de dos cosas. Número uno, de la compasión, ¿verdad? Habla de huérfanos, habla de viudas,
en el Antiguo Testamento hay una triada a la cual Dios apuesta todo, que son viudas, son huérfanos y son extranjeros, ¿sí? En este momento está tomando dos de ellos, que son las viudas, los huérfanos, y número dos, habla de guardarnos sin mancha del mundo. Esto es la verdadera religión. Tener un corazón compasivo, poder darnos, poder ayudar, poder ponerle obras a nuestra fe, a nuestra religión. La palabra religión viene pues del latín, que es religare, que es religar, que es volver a conectar, que es volver a conectarnos con lo que realmente nos produce vida. Eso es la palabra religión. Y aunque nuestro contexto cristiano puede ser una palabra que no tiene un bonito trasfondo, te animo a que podamos entenderla de la manera correcta, porque sí, decimos, no, es que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Te animo a que podamos considerarlo como algo que nos vuelva a conectar, como un modo de vida que nos conecte con Dios. Eso es religión, ¿sí? No es teoría, no es palabras, no es únicamente saber, sino poder actuar, poder vivir sabiamente con lo que pensamos y sabemos, actuarlo. Por supuesto, también tiene que ver con la relación. O sea, están conectados. Es la relación que podamos crear de manera personal, de manera íntima con el Señor. Así que yo te animo a que en vez de pensar en nuestra espiritualidad de amén y ir por delante con el amén, que pensemos en esta misma palabra, pero que le quitemos el acento a la E, y que en vez de que vayamos con el amén por delante, que sea con el amén, que podamos amar a otros, que podamos tener compasión por otros. Son dos palabras que se escriben similares, pero que tienen un significado completamente distinto, hablando de la religiosidad. La verdadera religiosidad es poder amar al prójimo. Bueno, más adelante en el capítulo 2 comienza a hablar de la parcialidad, y aquí quiero tocarlo muy rápidamente porque nos está animando y exhortando a que tengamos cuidado a no tener favoritismos. Y esto puede suceder, la iglesia podemos tener estos problemas de poder saludar a aquel que a nuestros ojos puede estar mejor posicionado económicamente o en un estatus, o dicho de otra manera, podemos como iglesia estar haciendo a un lado a aquel que llega entre nosotros con un mal aspecto, con un aliento alcohólico probablemente, bajo el efecto de las drogas, ¿sí? Entonces, en esta parte, Santiago nos anima a que no tengamos, nos amonesta contra esta parcialidad, ¿sí? Que no tengamos favoritismos, que de alguna manera podamos amar a nuestro prójimo. Y Santiago hace esta mención del Antiguo Testamento, ¿sí? Que dice, dice, si en verdad cumplís con la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien harán. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores, ¿sí? Verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Mi amado, muchas veces nosotros podemos venir con ojos de juicio, ¿verdad? Con juzgar quién merece o quién no, pero ese trabajo no nos corresponde. Tú y yo no somos jueces, tú y yo somos enviados a amar, enviados a ser personas capaces de generar ambientes de sanidad, de restauración, de amor, de convivencia, de comunidad. Entonces, la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Y más adelante en el capítulo 2, bueno, habla de este famosísimo tema que es la fe y las obras. Y Santiago saca un arma secreta que es la de Abraham. Todos los judíos conocían a Abraham, este padre de la fe, ¿verdad? Y como Pablo en su momento decía que Abraham fue justificado por la fe,
Aquí es donde podemos tener esta controversia o esta discusión de dos temas, pero quiero animarte a verlo no desde la misma perspectiva, porque si bien no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe, nuestra fe sí se tiene que demostrar a través de las obras. Y eso es lo que Santiago prácticamente quiere decir. Dice en el verso 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y dice el ejemplo, y si su hermano y su hermana están desnudos y tienen necesidad o mantenimiento del día y ustedes no hacen nada, ¿de qué aprovecharía la fe? Verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Entonces, sí, Abraham es puesto como ejemplo aquí, el padre de la fe, un hombre que le creyó a Dios, pero que actuó, que hizo. Un hombre que creyó a Dios, que fue justificado por la fe, pero que sus obras demostraron esa fe que él tenía. Otro ejemplo que pone en el verso 25 es de Rahab, la ramera. Todos conocemos a esta mujer que dice... asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también nuestras obras sin la fe estaría muerta nuestra fe. Quiero que podamos entender la relación entre estas dos, mi amado, porque no son conceptos apartados, sino están muy ligados. Y quiero decirlo de esta manera. Si en la locomotora, si en el tren de tu vida están ardiendo los carbones de la fe, los vagones de las obras se van a mover. ¿Sí? Voy a repetirlo de otra forma. Nuevamente, si en la locomotora de tu vida están ardiendo los carbones de la fe, los vagones de las obras se van a mover. Si tú eres una persona que cree en Dios, las obras van a ser una manifestación de lo que crees. Hay una parte súper fuerte porque dice que los demonios también creen, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no tienen congruencia y coherencia con lo que creen y con lo que hacen. Nosotros sí. Si la locomotora de tu vida están ardiendo los carbones de la fe, los vagones de las obras se comenzarán a mover. Y más adelante, ya habla acerca de la lengua, ¿verdad? De esta parte de las palabras, de cuidar las palabras, y pone 3 ejemplos súper prácticos: el freno de un caballo, pone el timón de un barco y pone el fuego o el incendio en un bosque, ¿verdad? Por cómo algo tan pequeño puede causar tanto daño. Cómo algo tan pequeño que habla acerca del miembro de la lengua puede causar tanto daño. Y hay una referencia increíble a poder cuidar nuestras palabras. Verso 8 del capítulo 3 dice, pero ningún hombre puede domar su lengua, ¿sí? Que es un mal y no se puede refrenar. Versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente puede echar de la misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Mi hermano amado, yo te animo a que podamos tener cuidado con nuestras palabras, ¿sí? Que podamos tener cuidado con lo que hablamos, que podamos cuidar a otras personas. Volvemos a esta parte de la comunidad, de los favoritismos, de el poder ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que platicamos, ¿sí? Que podemos lastimar a la gente. Y nuevamente habla acerca de la sabiduría, ¿sí? Nuevamente habla de la sabiduría que proviene de lo alto. Dice el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuevamente habla la relación sabiduría-obras. Sabiduría es la inteligencia con los guantes de trabajo. Todo lo que sabemos, pero que ponemos en obra. Si no, únicamente es conocimiento. Y hay una gran diferencia entre conocer algo y experimentarlo.
¿sí? Podemos saber muchas cuestiones, tener conocimiento de muchas otras cosas, pero no lo vamos a entender, no lo vamos a hacer interno a nosotros hasta que no lo experimentamos. Entonces, habla una relación increíble con la sabiduría y las obras. Capítulo 4, ya para ir terminando, habla de la enemistad con el mundo. Ahora, aquí voy a ser claro porque dice, ¿de dónde provienen todos los problemas? Todos los problemas no son causados por el sistema, no son causados por el gobierno, no es causado por las devaluaciones. Dice, no es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, la codicia de que no tienes, matas y ardes de envidia, el no poder alcanzar lo que quieres, las luchas, ¿sí? Dice, porque no pedís, y pedís y no recibes porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Mi amado, el problema del mundo, las guerras y todo, no es causado más que por nuestros propios corazones, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, la codicia, el querer más, los afanes, ¿sí? Dice, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y aquí quiero ser bien claro, porque a veces como cristianos podemos decir, no, es que yo no me tengo que relacionar con ninguna persona del mundo. ¿Por qué? Porque ya habla en Santiago de que no seamos amigos del mundo. La palabra original es cosmos, y el cosmos tiene que ver con todo el sistema. A Dios no le gusta que tengamos una amistad, una relación cercana con todo lo que mueve al mundo. El dinero, el poder, el amor al dinero, a las riquezas, a los bienes materiales, la codicia. Pero sí que podamos ser amigos de la creación de Dios, de lo que Él ha creado. Y termina justo con esta exhortación, que ya vamos para allá. Otro punto importante que a mí me encanta es acerca del vanagloriarnos de los siguientes días, ¿verdad? En el capítulo 4, en el verso 13, dice, no se gloríen de lo que han de hacer mañana. Dice, cuando no saben ni siquiera qué ha de suceder mañana. En lugar de decir, voy a hacer esto, el otro, digamos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Yo estaba leyendo esta parte y podemos malinterpretarlo a no planear, ¿verdad? A vivir vidas como Dios quiera, como Dios lo mande, como Dios lo permita. No podemos hacer a un lado y olvidar que Dios tiene control de todas las cosas. Pero nuestra vida planificada es una vida que nos ayuda a vivir en orden. Dios no está peleado con el orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Pero tenemos que recordar que Él es dueño de todo, Él es soberano, Él tiene control de todo. Entonces, que nuestros planes puedan ser siempre en la voluntad de Dios, en el conocimiento de que Él puede mover todo para algo mejor. ¿Por qué? Porque si confiamos y si amamos al Señor, todo lo que Él permite es para nuestro bien, es para nuestro bien, amado. Y bueno, en esta parte solamente quería comentar este punto acerca de del gloriarnos, ¿sí? Que podamos reconocer que Dios tiene el control de todo. Dice, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta parte a mí me pegó mucho porque a veces vivimos tanto en el futuro que olvidamos el día de hoy, ¿verdad? Hacemos tantos planes para mañana, para la siguiente semana, pero nos olvidamos el día de hoy. Y Santiago está haciendo una advertencia. Dice, toda jactancia semejante es mala, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué cosas buenas tenemos en nuestro alcance el día de hoy? ¿Qué cosas Dios ha puesto en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, en tu grupo de hogar?
para poder hacer, para poder bendecir. Volvemos a lo mismo. No nada más es saber, no nada más es escuchar, sino ser hacedores. ¿De qué? De la palabra. A veces creemos que caer en el activismo es estar cumpliendo. No, pero dice ser hacedores ¿de qué? Hacedores de la palabra. No de lo que yo crea que pueda ser correcto, de lo que yo crea que pueda estar bien, ¿sí? No se trata de hacer por hacer, sino ser hacedores de la palabra. Y bueno, por último hace una advertencia contra los ricos opresores, aquellas personas que únicamente quieren acumular, que quieren tener, que quieren, aún habla de someter o tener a los esclavos. Y por último hace un ánimo, una exhortación al ser pacientes y orar. Volvamos a entender el contexto de esta carta. Una carta que fue escrita para aquellos judíos que estaban fuera de la tierra prometida, que estaban probablemente siendo perseguidos, estaban en este tiempo de persecución, donde había mártires, donde había personas que daban la vida por sus creencias, que el decir cristiano probablemente les costaba su vida, ¿sí? Y dice, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. En esta porción, en estos 10 versos, 8 versículos, por lo menos menciona 10 veces la palabra paciencia. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmar nuestros corazones. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Él es Señor muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Mi amado, seamos hombres que oran, hombres, una familia que tiene paciencia, una iglesia que vive esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo? En una vida activa, en una vida que demuestra su fe por medio de sus obras. Y quiero terminar esta parte porque la Biblia nos enseña, nos habla de que podamos orar unos por otros, que podamos estar a cuenta. Dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Habla acerca de la confesión, de que la sanidad está en la confesión, de que podamos ser vulnerables a confesar nuestros pecados unos con otros, que podamos hablar acerca de nuestras debilidades, de nuestro pecado, de nuestra vulnerabilidad, para que podamos ser sanados. Dice, la oración del justo puede mucho. Y por último, y para terminar, dice, hermanos, capítulo 5, verso 19, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Esta exhortación, este último consejo, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la misericordia. Jesús no vino a cazar pecadores. Jesús vino por los pecadores, pero no estuvo cazando quién estaba haciendo las cosas mal. Y tengamos cuidado de vuelvo a lo mismo y repetir esta parte, de leer la Biblia con una perspectiva desde el libro de Romanos o Gálatas, ¿verdad? Estos libros que hablan de la ley, sino que podamos verlo con los ojos que Jesús quiere que podamos ver la palabra y ver a los hermanos, ver a la comunidad, ver a la iglesia, ver por lo que Él vino a morir, por ti y por mí. Ojos compasivos. Que vayamos por los extraviados, que los acerquemos, que aquel que haga volver a un pecador salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Mi amado, con esto quiero terminar este tiempo y no antes orar porque el Señor nos hable
nos confirme. Yo sé que yo te animo a que leas Santiago. Son 5 capítulos, es muy rápido, que puedas ver cómo una carta tan pequeña puede tener tanta carga social para ti, para mí, cómo nos anima a que nuestra vida cristiana no nada más sea una vida teórica, sino una vida práctica, que podamos dar ese paso. Y como el hijo pródigo, si tú das un paso y tú vuelves a Dios, Dios correrá a abrazarte, Dios correrá hacia ti para envolverte, para tener misericordia, para tener amor, para tener oportunidad. Así que vivamos vidas piadosas, que el Señor sea siempre nuestro mayor ejemplo, porque la verdadera fe en Jesús se muestra en nuestras obras. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta noche. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva, que es eficaz. Gracias, Señor, porque por medio de la fe es que podemos ser salvos. Gracias, Señor, porque es tu gracia la que nos eligió. No son obras, no son méritos, no es algo especial en nosotros. Nos sabemos salvos por tu gracia, por la fe. Pero te pedimos, Señor, que nuestra fe pueda demostrarse por medio de nuestras obras. Hemos sido salvos, no por obras, sino por fe, pero sí para vivir en estas buenas obras. Ayúdanos a vivir piadosamente, con misericordia, con amor, con perdón, con compasión, que podamos entender que tu palabra es suficiente para enseñarnos, que no se trata únicamente de escuchar, que no se trata únicamente de oír y oír, sino poder convertirnos en hacedores de tu palabra. Señor, quita toda murmuración de nuestra lengua, quita toda queja que pueda haber entre nosotros, toda aquella palabra que pueda salir de nuestra vida, que pueda lastimar, que pueda herir, que pueda cortar aún las relaciones. Quítala de nuestra vida. Danos sabiduría. Danos sabiduría. Mi amado, en esta noche pide por sabiduría. Y la palabra dice que Él nos la va a dar abundantemente. Señor, danos sabiduría para nuestras relaciones, para nuestros trabajos, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestro ministerio. Danos sabiduría, Señor. Sabiduría que desciende de lo alto, la que es compasiva, la que es pura, la que es misericordiosa, la que es bondadosa. Gracias, Señor, porque sabemos que de ti recibimos todo. De ti proviene toda buena dádiva, Señor. Te amamos y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disculpa, hermanos, nos extendimos un poquitito, pero ya nada más para cerrar los anuncios. Recuerden que tenemos nuestras reuniones el día domingo. No te quedes sin participar. Y está el campamento de adolescentes. Si tú tienes un hijo o un conocido adolescente que quieras que participe, que quieras que el Señor pueda marcar su vida, mándalo a este campamento. Y no olvidemos poder honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, y bueno, va a aparecer la manera que podemos hacerlo. Dios les bendiga, que pasen buenas noches y nos vemos el domingo.